Bienvenido, buenas noches. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal La Noticia Hoy para que puedas disfrutar de nuestras entrevistas exclusivas. También a que visites nuestro sitio web www.eldeportivohoy.com y no te olvides de seguirnos también en nuestras redes sociales, @eldeportivohoy y La Noticia Hoy en Instagram, Twitter y Facebook. Agradecer a Luisina Carabajal por el peinado y a María Gracia Zabaleta por el make-up. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al segundo programa de La Noticia Hoy. Tengo el agrado de presentar hoy con nosotros al ingeniero electromecánico Osvaldo Ríos Olivero. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes o... Exacto, a todos los que nos van a ver esta nota. Sí. Básicamente este momento es para que la gente también conozca en primera persona lo que usted va a contar sobre usted. Solamente eso. Aquí vamos a conocer a Osvaldo contado por Osvaldo. Así que la primera pregunta, a mí lo que me gustaría es que usted le cuente a la gente quién es Osvaldo. Bueno, en primera instancia, mi profesión es ingeniero electromecánico, de origen en cuanto a claustros académicos, pero mi profesión es sí, soy empresario. Sí. Y Gran Máster de Taekwondo, que es una de las pasiones que abracé y que forman parte de mi vida. Vamos a comenzar con la infancia. Siempre uno recordar los bellos momentos de la infancia, uno de los momentos que más creo que nos marca, ¿no? Donde en los primeros pasos, literalmente en todo. Para la gente que la gente no sabe es que usted no ha nacido en Santiago. En realidad yo soy santiagueño por adopción, por poco tiempo, digamos, porque mi familia es proveniente de Santa Fe, pero mis hermanas, que son dos hermanas mujeres, son nacidas allá con tiempo de residencia allá. Yo no, yo de al poco tiempo de haber nacido ya estábamos en Santiago. Claro. Por el traslado de mi padre que trabajaba aquí en Santiago, Claro. fue trasladado a Santiago. Usted no ha vivido muchos años en Santa Fe como sus hermanas. No, yo soy santiagueño. Santiagueño por adopción, muy bien ahí aclarado. Vienen a Santiago por trabajo de su papá. Sí. Su papá, su mamá y sus dos hermanas. Sí. Vienen los 5 a Santiago. Así es. Justamente, claro. ¿En qué trabajaba su papá? Para que lo puedan estar trasladando de una provincia a otra. Y él fue jefe del Ministerio de Agricultura aquí en Santiago. Bien. Estaba en el Ministerio de Agricultura de la Nación y fue trasladado hacia aquí, que fue cuando se refundó y se hizo el nuevo Ministerio de Agricultura aquí en Santiago. ¿Sus hermanas practican algún deporte? ¿Son más grandes que usted? No, son mayores. ¿Son mayores? Sí, la mayor es docente ya jubilada, la menor es empresaria, pero mayor que yo. Yo era el Benjamín de la familia. Claro, exactamente, el más consentido. Sí. Por ser varón y menor. Sí, así es. Como en toda familia. Bueno, usted, viene a Santiago, nos cuenta de que santiagueño por adopción, pero bien santiagueño. ¿Y cómo han sido los primeros años en relación a lo que es el deporte? El primer roce con el primer deporte que haya tenido usted. Bueno, en realidad el tema deportivo en mí siempre sentí atracción por todo lo que era la parte deportiva, pero todo comienza más que nada en el colegio secundario. Es decir, yo iba al colegio industrial y por ende todo lo que era la parte de trabajos de aparato en aquella época se desarrollaba mucho las exhibiciones anuales de fin de año, con trabajo de cajón, paralelas y demás, que después en el tiempo se fue perdiendo. Había profesores en aquella época que se dedicaban mucho a eso con el alumnado y lógicamente todo lo que tenga que ver con vóley, fútbol, básquetbol. Y entre esos tres, donde mejor me desenvolvía, aún gustándome el fútbol, pero me desenvolvía mejor en la parte básquet y voleibol, que después, siendo cadete y juvenil, lo hice en forma, digamos, federada, tanto al básquet como al voleibol, ¿no? ¿La primaria dónde la cursa la primaria? La primaria en la ciudad de La Banda. Yo siempre vivía en La Banda. ¿Normal de La Banda? No, al principio en la 446 creo que se llamaba y después en la normal de La Banda. Y después a la industrial y ahí donde... Y ahí sí, después ya me fui a la universidad y bueno. ¿Básquet, vóley, más para el básquet? ¿Le gustaba, le apasionaba mucho el tema del básquet?
Sí, no, el básquet llegué a jugarlo intensamente, en banda jugaba en la Contra Olímpico, en tiro federal, que en aquella época llegamos, yo siendo juvenil, a ser campeones, que le ganamos la final a Colón, me acuerdo, pero yo era juvenil y estaba en el banco de la primera. En aquella época luego se hizo el reclutamiento por José María Caballero en el Club Juventud, donde ahí tuve uno de los primeros contactos con quien, bueno, luego fue un ídolo como Miguel Cortijo. De ahí viene también mi amistad con Miguel de aquella época. Comparte con él. Luego, el tema voleibol, estando en el colegio industrial, el vóley en el colegio industrial era... lo más fuerte. Era, no sé, la imagen del colegio industrial de la banda era el voleibol, al punto tal que había atletas que estuvieron en la selección santiagueña, como Nebro, qué sé yo, nombres que Ruchelli, que en aquella época jugaban en el colegio industrial, algunos de ellos menores que yo, otros mayores. Pero bueno, esa referencia también me marcó cierta aptitud para el vóley y es así que empecé jugando en el centro recreativo de la banda. Pero sí, justo era cuando el centro recreativo formaba parte del campeonato de Santiago en vóley, de la Asociación de Vóley Santiagueña. Pero justo viene mi ida a Tucumán a estudiar y es ahí donde compra mi pase Atlético Tucumán. Y ahí empiezo a jugar el vóley de mayor alto rendimiento en la primera de Atlético Tucumán. Claro, y se tiene que mudar, y justamente también el tema de la mudanza es para poder seguir estudiando. Claro, en realidad yo me fui a Tucumán a estudiar para seguir mis estudios de ingeniería, y ahí comienzo con el vóley, y es ahí a donde empieza a aprender en mí la atracción. En Santiago hacía algo de judo, pero no en forma intensa. Recién cuando llego a Tucumán, ahí es donde descubro el taekwondo, que recién llegaba a Tucumán. Yo hice un tiempo karate-do con Ojiro, pero fue muy corto el tiempo, y cuando descubro la llegada del taekwondo en manos de hoy Gran Máster Adolfo Villanueva a Tucumán, ahí empecé ya, dejé el vóley, dejé todo por el taekwondo, porque encontré en el taekwondo una respuesta que quizás inconscientemente yo andaba buscando. Exactamente, ahí donde empieza la llamita de a poco. Pero en esa etapa de vóley, jugaba en Atlético Tucumán, ¿alguna vez se le había imaginado seguir siendo jugador de vóley, por ejemplo, hoy? No, en realidad yo reitero, estando en Atlético Tucumán, incluso sí, participé de un campus de entrenamiento en River, en Buenos Aires, porque recién salíamos de juveniles, recién empezábamos a jugar en primera. Ahí conocí a atletas del voleibol como el zurdo Arques de Monteros, de Tucumán, que eran famosos a nivel vóley, o el Flaco Núñez. Y yo te doy estos nombres que en esa época para el vóley era como decir, no sé, algún nombre ilustre del fútbol hoy, claro, porque en el ámbito del vóley eran muy conocidos. Pero el taekwondo hizo de que dejara todo, porque encontré ahí algo que, te reitero, quizás inconscientemente lo estaba buscando y ahí lo encontré. Pero ¿el taekwondo llega a su vida o usted llega al taekwondo? ¿Cómo es ese momento de que nace la relación que tiene y que empieza todo? Mira, yo con el tiempo después entendí, como este hombre que le pregunta a una cebra si es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras, ¿no? Claro. Y la cebra le contesta, ¿y usted es triste con algunas alegrías o es alegre con algunas tristezas? Claro. Entonces, esto significa, ¿qué te quiero decir con esto? Que en la vida la causa y efecto por algo ocurren las cosas. Quizás yo creo que, reitero, desde el inconsciente encontré lo que estaba buscando, exacto, pero no en forma consciente. Si muchas veces a uno se le dan cosas que las encuentra sin buscarlas, pero con el tiempo se dan cuenta que esto era lo que realmente quizás estaba buscando. Yo en aquella época, para mí las artes marciales, si bien es cierto mi perfil con respecto a lo deportivo pasaba quizás por el vóley o el básquetbol, pero también sentía quizás alguna debilidad como hombre para enfrentar la vida,
o como también debilidad de poder enfrentar situaciones en la calle de peligro o de inseguridad. Entonces, por eso es que empecé primero busqué en el judo, luego en el karate, y encontré en el taekwondo algo que me cautivó, que me enseñó, que de eso podemos hablar mucho, de que la seguridad no solo pasa por lo físico, es decir, que la seguridad pasa por la búsqueda apasionada de la unicidad cuerpo, mente y espíritu, es decir, de una serie de condimentos que no es solo lo físico. Claro, usted inconscientemente decía que había encontrado lo que no sabía que estaba buscando, pero quizás el hecho de querer llevarse a defender en la vida lo lleva a encontrar muchas cosas que el taekwondo, porque ahí es cuando habla usted de esa conexión, quizás no muchos lo pueden llegar a ver de esa manera. Es que eso es casualmente, lógicamente, eso lleva un tiempo. Claro. Es decir, es como la humanidad, es la evolución del entendimiento. Lo que uno entiende a los 20, lo entiende distinto a los 40 y lo entiende distinto a los 60. Todo es relativo. Pero lo importante es que quizás la juventud hoy puedan descubrir antes estas cosas, que es las que descubrían antes personas que ya estaban a punto de terminar su tránsito en esta vida. Exacto. Y si ustedes las descubren antes, siendo jóvenes, tienen mucho más posibilidades de abrir un panorama hacia objetivos más fuertes y distintos. Por eso es que para mí, hoy lo digo a los cuatro vientos, en todos los países donde doy disertaciones o demás, el taekwondo es una herramienta de construcción social. Es decir, el taekwondo muchas veces, quizás el elemento de captación es la acción física. Claro. Como en aquella época, me acuerdo, íbamos a ver las películas de Bruce Lee cuando era joven y que era el atractivo. Ese es el elemento quizás convocante, pero después cuando uno descubre el arte marcial como filosofía de vida, le encuentra otras cosas que no solo tienen que ver con la acción, sino que tiene que ver con lo mental y lo espiritual también. Exactamente. Y bueno, después, esa etapa de que pasa de jugar al vóley, de que se va para allá con el pase, ¿cómo es la vuelta a Santiago? ¿Cómo se da su vuelta a la provincia? Definitivamente. No, la vuelta a Santiago fue por cuestiones familiares, es decir, ha sido una cuestión fundamental. Mi padre falleció en el 77, es decir, entonces, bueno, mi regreso a Santiago tuvo que ver parte con eso, parte también con decisiones de vida mía, de que hasta me casé, es decir, y seguí estudiando y trabajando y practicando y compitiendo, es decir, todo fue una suma de factores. Por eso a mí cuando a veces me dicen que alguien no tiene tiempo para hacer algo, es porque evidentemente no siente pasión por eso o porque no prioriza en la vida lo que quiere hacer, porque tiempo hay. Lo que pasa es que simplemente son órdenes de prioridad. Es decir, yo en aquella época me levantaba a las 6 de la mañana, entraba a trabajar en la fábrica en Nova Sider, en la fábrica de motores eléctricos, yo estaba en la parte de control de calidad mecánica. Para eso yo iba corriendo, porque era el único momento que podía hacer trote, pues yo en esa época competía. Salí de ahí, a las 3 de la tarde venía a la universidad, porque terminé la universidad aquí en la UNCE, porque yo hice las equivalencias y terminé aquí, hasta las 7, 8, 9 de la noche, en que me iba y daba clase en la ley en la calle Salta. O sea, llegaba a las 12 de la noche a mi casa, el otro día a las 4 o 5 de la mañana me levantaba de vuelta. Entonces, son los momentos de la vida, y que de acuerdo a la edad de cada uno, por eso digo, si la juventud empieza a descubrir a temprana edad determinadas cosas que las descubrimos cuando somos un poco mayor, se gana mucho tiempo. Por eso es que en Oriente, la obediencia a los padres, en Japón, en Corea, no solo tiene que ver por el respeto, porque muchos piensan que el japonés o el coreano o el oriental dice respetar al padre, no es solo por el respeto. Obediencia con los padres implica también un interés de inteligencia, porque si uno obedece, gana tiempo, porque un padre o una madre siempre va a tratar de allanarle el camino a su hijo para que llegue antes al objetivo. Y así vamos a desechar ese viejo dicho nuestro que decimos, déjame que yo tropiece aunque tropiece con la misma piedra. Tropezar con la misma piedra es siempre estar en el cimiento y no llegar al techo para seguir la construcción de la vida cotidiana. Por eso es que en eso los orientales, no es que nos vamos a transformar en los orientales, pero sí quizás ver
qué cosas son positivas y cuáles no para nuestra misma cultura y para que nuestra juventud encuentre el norte antes. Exacto. Porque si lo encuentra antes, el éxito va a estar más rápido y pronto. Lógicamente que para llegar al éxito hay que transitar un puente, y ese puente se llama disciplina. Disciplina. O sea, llegar al éxito sin disciplina es una lotería. Es decir, no puede ganar uno, puede llegar uno. Pero habiendo disciplina, ese es el puente para llegar al éxito. Y objetivos claros. Si a temprana edad empiezo a descubrir esto, las herramientas que tengo para enfrentar y cruzar ese puente, para llegar al objetivo, son mayores. En ese momento cuando lo que es, entre comillas, nace el taekwondo en Santiago, ¿cómo era la sociedad con respecto a lo nuevo o a practicar un deporte? Y también, supongo que no habrá sido fácil que lo vean de la manera que usted lo ve ahora, no solamente como un acto de defensa, sino que también como implementarlo como esa filosofía en la vida. Lo que pasa es que pasaron muchos años. Es decir, cuando yo llego con el taekwondo a Santiago era el año 75, claro. Diciembre del 75. Es decir, sí. No saco cuentas, sáquenla ustedes. Es decir, en aquella época, yo me acuerdo que yo no vine a Santiago a enseñar taekwondo. También empezó por un hecho natural. Yo venía a Santiago, enero y febrero, venía a mi casa a preparar materias para dar en la mesa de marzo en la facultad en Tucumán. En ese enero y febrero entrenaba solo porque tenía que seguir, porque competía en Tucumán. Claro. Entonces, para no perder el tren, entrenaba. Así empecé con un amigo, con otro. Entonces me dice, pero ¿y por qué no empiezas a enseñar durante enero y febrero? Y empezamos en el Olímpico, en el Club Olímpico, sí. Donde ahora es la pileta, que era un playón de cielo abierto, no había techo, era un playón de cemento, al fondo del Olímpico, del Club Olímpico de la Banda. Ahí empezó el taekwondo. Claro. Con eso nada más. Pero escúchenme en esto, al segundo día que yo estaba entrenando con amigos, sí. Primero empezamos 5 o 6, al segundo día, ¿sabe cuántos alumnos había? 90, tuve que dar 3 turnos. Impresionante. O sea, lógicamente que en aquella época, con las películas de Operación Dragón y demás, potenciaban las artes marciales que casi no existían. Solo había judo o algo de karate y nada más. Sí, claro. Y el taekwondo, como tiene una dinámica en su movilidad distinta, atraía mucho a los chicos. Entonces así se genera, y así empezamos, que yo no iba a seguir dando clases, sino yo venía por estar enero y febrero en mi casa. Y para no perder los entrenamientos. Pero cuando vemos eso, claro. Yo era cinturón azul, me dice Gran Máster Villanueva en Tucumán, me dice, pero ¿y por qué no empezamos con las clases, aunque vaya una vez por mes? Es así que vamos a Buenos Aires, y el Gran Máster hoy, el maestro en aquella época, Han Chang Kim, que era uno de los coreanos que trajo el taekwondo a la Argentina, con el cual nosotros íbamos de vez en cuando a practicar, 24 horas de tren para llegar a Buenos Aires, practicar un día y volver, porque yo tenía que ir a la facultad. Claro. Estoy hablando de Tucumán a Buenos Aires, no desde Santiago. Mis padres ni sabían eso. Es decir, que yo el viernes salía en tren a Buenos Aires, 24 a veces más horas para llegar a Buenos Aires. Y Han Chang-Kim, el Gran Máster Han Chang-Kim, que era una excelente persona, no solo en lo técnico, sino como persona, que hoy aún vive, me hace la autorización certificada, por lo que era en ese momento la Asociación Argentina de Taekwondo, para empezar a dar clases como cinturón azul. Así empecé, fines del 75, inicio del 76. Y ahí empezó el taekwondo hasta el día de hoy. Bien, después bueno, usted sentenciaste y vuelve a Santiago, y ahí es como que empieza todo. No, y continué claro. De la misma manera, es decir, lógicamente con mucho más, ya empezamos no solo en el Olímpico, sino también, como le digo, en el Instituto Aley de la calle Salta, del profesor Amílcar Leiva. Sí. Es decir, y bueno, y empezó todo en aquella época, mi compañero de práctica, que era compañero de universidad, el ingeniero Alderete, que ya falleció, que éramos compañeros de práctica en Tucumán, que también él estaba en Santiago. Él no siguió con la docencia del taekwondo, lo seguí yo, y bueno, y es todo lo demás es historia. El presente es hoy, que son muchos años ya de que el taekwondo en Santiago ha transitado en el tiempo,
Y hoy creo que tiene los pantalones largos, es decir, no por mí, sino por los instructores, hasta maestros que son alumnos míos que están dando clases. Bien. Bueno, y ahora, Grandmaster. La gente sí le llega a cuestionar Grandmaster y cómo se hace para llegar también. Porque seguramente debe ser como un camino, así como lo que viene contando usted, que para todo se hace un camino, seguramente para eso también. Vos dijiste un término, cuestionar, ¿no? A ver. Yo creo que es importante, desde lo sano, cuestionar todo. Preguntarme por qué, por todo. Claro. Desde lo sano. Es decir, desde la actitud sana. Está bueno cuestionar. Y eso siempre le digo a los chicos, cuestionen, pregunten. Siempre. Porque creo que ahí está uno de los secretos, ¿no? De no creer a ojos cerrados para que no nos construyan las realidades. Porque tú debes saber, y creo que los televidentes también, que las realidades que vivimos son relativas, son todas construcciones. La realidad es una construcción social. Entonces yo siempre les digo a los alumnos, a mis discípulos, construyan su propia realidad, no nos dejemos llevar por las narices. Y ojo, y en esto involucro también a los medios de prensa, a todos. Totalmente. Porque hay construcciones. Había un gran hombre, que para algunos es gran, otros no, pero como fue el general Perón, que decía que la única verdad es la realidad. Exacto. En lo cotidiano y en lo mundano eso es verdad. Pero las verdades, hay dos verdades, la relativa y la absoluta. En lo relativo, en lo cotidiano, con las verdades relativas yo construyo y resuelvo los problemas cotidianos. Pero desde lo absoluto es entender la vida de otra manera. Que después te voy a hacer una analogía y ahí le van a entender todo qué es relativo y qué es absoluto en la vida. Pero volviendo al tema que vos me preguntabas, yo me fui un poco por otra cuestión. Llegar a ser gran maestro en taekwondo, es importante que la gente sepa para qué sirve la institucionalidad y las organizaciones. Porque dentro de las artes marciales también hay muchos autodidactas y hay muchos grandes maestros que no responden a determinadas normativas institucionales y de contenido técnico. Por eso nosotros que estamos en la Federación Internacional de Taekwondo, que luego de la muerte del general Choi sufrió una diáspora, es decir, se separaron 2 o 3 líneas, hasta su propio hijo está en otra línea, que no es la del taekwondo oficial, que eso se discute, que si es oficial, si no es oficial. La realidad es que el taekwondo ITF original, hoy por hoy, hay un solo taekwondo ITF original sentado en la mesa conversando, no discutiendo con la otra organización, la WT, la World Taekwondo, que es el taekwondo olímpico, para lograr la unificación del taekwondo, cosa que venimos conversando desde el año 2015 a la fecha, porque el taekwondo ITF en cualquier momento va a formar parte del olimpismo también. Y cuando hablo del taekwondo ITF, hablamos del taekwondo oficial. Yo no estoy hablando de lo que para nosotros es el oficial, sí, con la sede en Viena, Austria. Llegar a ser gran maestro implica cumplir con un camino, no solo desde el punto de vista del contenido técnico, desde el conocimiento técnico, si hago un tool o si llegué a hacer tonil para hacer séptimo dan. Tonil es el último tool. El taekwondo tiene 24 tools. Los tools son como formas contra 4 oponentes simulados, en donde uno trabaja solo. Esos tools son 24. Pero ese número 24, todo en taekwondo tiene un sentido filosófico. El número 24 son las 24 horas del día, toda una vida, porque cuando nos acostamos a dormir morimos y cuando despertamos volvemos a nacer. Porque hay 2 días en la vida que no existen, ayer y mañana. Ayer pasó y mañana no sé si estaremos. Por eso es importante el aquí y ahora. Y de ahí es donde vienen las 24 formas en taekwondo, que es 24 horas toda una vida.
llegar a ser gran maestro no solo implica el aprendizaje técnico, implica un trabajo a través del tiempo probado hacia la Federación Internacional de Taekwondo y por ende hacia la comunidad. Porque en Taekwondo, primero, segundo y tercer dan son instructores ayudantes. No están autorizados a enseñar. Un cinturón negro, primero, segundo, tercer dan, no está autorizado a enseñar. Es instructor ayudante. Claro. Quienes sí tienen la potestad de la enseñanza son cuarto, quinto y sexto dan, que pueden tener un asistente primero, segundo y tercero. Exacto. El primer dan no es, el que llega a cinturón negro no es que es un experto. Cuando llegó a cinturón negro recién aprendió 60 técnicas. ¿Sabe cuántas técnicas tiene el taekwondo? 3.200. Ah, no aprendo nada. Entonces, Nada. llegó a primer dan y aprendió recién 60. Claro. Para que te vayas dando una idea. Entonces, Sí. ser cuarto, quinto y sexto dan, estás autorizado como instructor a enseñar, a difundir el taekwondo, desde la acción. Cuando llego a séptimo dan, maestro, enseño con la acción y la palabra. Para poder enseñar con la acción y la palabra, tengo que tener el grado de capacitación y conocimiento, no solo técnico, sino también teórico. Cuando llego a octavo dan, puedo enseñar con la palabra. Y cuando llego a noveno dan, tengo que tener la suficiente trayectoria para enseñar con la presencia. Pero para enseñar con la presencia, tengo que tener por detrás ejemplo de vida. Porque el consejo es una cosa, pero el ejemplo es otra. Por eso es que en esto de que cómo se llega a noveno dan, es todo un tránsito y que tiene que ver con que esté probado en el tiempo qué es lo que esa persona fue haciendo, no solo por el taekwondo, sino también por la sociedad. Y qué ejemplo está dando hacia la sociedad. El número 9 es la mayor graduación, porque el número 9 es el mayor número de un dígito en Oriente. Y cualquier número multiplicado por 9, la suma de su cifra da 9. 2 por 9, ¿cuánto es? 18. 8 y 1, 9. Muy bien. 3 por 9, ¿cuánto es? 27. 2 y 7, 9. Es decir, porque ese número 9, que está formado por múltiplos de 3, que 3 significa el rey en Oriente, por eso las graduaciones van primero, segundo, tercer dan, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, de a 3 en el grado de maestros. Es decir, todo en el taekwondo tiene un sentido filosófico. No hay nada de lo que nosotros hagamos en el taekwondo que no tenga un sentido filosófico. Muy bien. Y que está sustentado en dos líneas de filosofía de pensamiento muy fuertes, que el general Choi lo tiene escrito en la enciclopedia. El taekwondo, él siempre dijo, es para todas las razas, no hay diferencia de credos religiosos, ni de razas, nacionalidad, porque nunca quiso involucrar a la religión. Pero el taekwondo tiene dos líneas filosóficas de pensamiento que es el cimiento del verdadero taekwondista. ¿Cuáles son? Las líneas de pensamiento de Confucio y del budismo. Porque muchos confunden al budismo con religión. El budismo no es una religión, el budismo es una línea filosófica de pensamiento. Entonces, en este sentido, quienes hacemos taekwondo y máxime al nivel de grandes maestros de maestros, empezamos en un determinado momento en lo que yo le llamo la evolución del entendimiento, a empezar a entender las cosas desde otro ángulo de visión, porque todo es relativo, nada es absoluto. Lo que es correcto para mí, quizá no es correcto para ti o para el televidente. Depende de dónde uno esté observando para decir qué es correcto o qué es incorrecto. Sin embargo, hoy por hoy, desde esta era del antropoceno del 1800 hacia aquí, que es la era que depende del destino de la humanidad, del hombre, ojo, porque ahí empieza a producirse muchas cuestiones que tienen que ver con lo que está haciendo el hombre sobre la tierra. Muchas cosas. Entonces, en esta era del antropoceno, donde el responsable de ese destino de la humanidad es del hombre, es importante tener grado de conciencia de eso. Por eso es que hoy aparece este virus que paraliza al mundo y hombres de mucho dinero están pensando a través de la filantropía de recién empezar a fijarse
en la temperatura, en la capa del ozono, en el medio ambiente. Es decir, como vos vas viendo, yo voy entrelazando cosas que desde una pregunta llego a otro destino. ¿Pero por qué? Porque todo está relacionado, porque todo es relativo, nada es absoluto. Mira, un día nos cuenta el general Choi, y el maestro Chun también nos dijo una anécdota parecida. Iba caminando por un bosque y en un lago había un pato que pedía auxilio y una tortuga le tenía agarrada la pata desde abajo, desde el agua. El pato le pedía que la libere, la tortuga le decía que no lo libere. Lógicamente el maestro, desde su carácter de humano, ¿qué es lo que hizo? Lo liberó al pato, se fue volando. ¿Fue justo o injusto? Y pobre tortuga, ¿no? De la parte de la tortuga. Desde la tortuga fue Claro. injusto, desde el pato fue justo. Totalmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo es relativo. Lo que es justo para uno es injusto para otro. Exacto. Lo importante es que, como decía Confucio, tener la posibilidad de poder caminar por el medio y no en los extremos. Ni tan triste en la derrota, ni tan feliz en el triunfo. Porque son cosas que coexisten. Claro. Porque nada es absoluto. Las dos realidades que yo te decía, la realidad relativa y la absoluta, es la que se hace la analogía con el ser humano con una ola de mar. La ola del mar, cuando está alta, está contenta. El ser humano, nosotros, cuando nos va bien las cosas, estamos contentos, estamos alegres, ¿sí? Esa ola, cuando se empieza a hacer más chica, se pone más triste. A nosotros, cuando no nos van bien las cosas, y nos ponemos un poco más tristes. La ola, cuando se acerca a la orilla, se pone muy triste porque sabe que muere. El ser humano, cuando se acerca a la muerte, nos ponemos muy tristes. Esa es la verdad relativa. Lo que la ola no se dio cuenta en su tránsito hasta la orilla es que era de agua, que esa es la verdad absoluta. En ese sentido, los seres humanos tenemos que entender que en lo relativo, que es lo cotidiano, tendremos que resolverlo de acuerdo a nuestra cultura moral. Pero que en lo absoluto tenemos que tener la conciencia de que somos agua. ¿Y qué significa eso? Que lo que nosotros hacemos en este tránsito terrenal de la vida hacia la muerte, tiene que quedar grabado en nuestro legado a través de nuestros descendientes. Porque esa es la filosofía. Por eso es que muchas veces pensamos desde el egoísmo de que después de mí no hay nadie. Exacto, sí. Y en realidad tenemos que ser jardineros. ¿Escuchaste eso que te dice que si querés ser feliz un rato, emborrachate? Si querés ser feliz un tiempo, casate. Y si querés ser feliz toda la vida, hacete jardinero. ¿No lo escuchaste nunca lo había nunca? escuchado. ¿Por qué hacerme jardinero? Para cultivar y descargar nuestras emociones en el jardín para los que vienen por detrás de uno. No, nunca lo había escuchado, de verdad. Hasta el nombre me cambiaste, Osvaldo. Claro. Pero lo que te quiero decir es que es muy importante que desde lo filosófico entender las cosas, el por qué, porque hay una causa y efecto. Las cosas por algo ocurren. Yo estoy aquí, por algo sonó el teléfono y por algo estoy aquí. Exacto. Bueno, eso es la vida. Si la entendemos de esa manera, veremos que no vamos a estar en los extremos. Hoy en día, yo recién le decía fuera de cámara, hoy en día estamos en un extremo o en el otro. Hay quienes dicen que todo está mal y hay quienes dicen que todo está bien. Y en el medio, por donde realmente deberíamos transitar, a eso le llaman grieta. No, tenemos que estar aquí porque no todo está mal, ni tampoco todo está bien. Porque la vida es así. Porque esa es la salpimienta de la vida. No todo es perfecto, no todo es malo.
porque esa es la sal pimienta de la vida. Si entendiéramos de esa manera, veríamos que el tránsito, no los extremos, sino por el medio, nos llevaría mucho más rápido ¿a qué objetivo? Al de la felicidad. Hay mucha hipocresía. Desde determinados puntos o determinados sectores dicen el dinero es malo, no es importante. No es importante. Y la gente parece que decir que el dinero no es importante, eso me lleva al cielo. Claro. Sin embargo, trabajan todo el día para lograr ¿qué? Ganar. Dinero. ¿Y que no es importante? El dinero sí es importante en un 70%. Es importante porque me viabiliza o me facilita determinados tránsitos hacia determinados estamentos de felicidad. Porque me viabiliza la vida. ¿Sí? Pero un 70%. Hay un 30% que no depende del dinero. En ese 30% no llega ni la ciencia. No llega ni el mayor dinero del mundo. Cuando uno tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, claro, no hay dinero que alcance, ni dinero del mundo que me pueda curar. Desde lo anatómico. Porque puedo estar enfermo con una enfermedad terminal y sin embargo tener salud mental y espiritual. Y hay mucha gente que sana, que no tiene salud mental ni espiritual. Sana desde lo anatómico. Exactamente. Entonces, ese 30% es donde tenemos que trabajar. Ahora, si tu esposo a vos, todos los días, tu novio, no sé si sos casado o soltera, o tu compañero de vida te dice todos los días, vos no sos importante para mí, vos no sos importante para mí, ¿vos qué haces? Y claro, ¿sigues al lado de él o no? y no. Entonces, si yo al dinero todos los días le digo que no es importante, ¿va a estar al lado mío? Se va. Entonces, estas cuestiones Claro. hay que ponerlas en blanco y negro y clarificarlas, porque si no es hipocresía pura. Porque por un lado digo, no es importante, pero por otro lado, me mato por el dinero. Exacto. Porque hoy por hoy el mundo, siempre, el manejo y la balanza del poder, ¿por dónde pasa? Por el dinero. Ahora, si yo entiendo que ese dinero únicamente es el 70% de mi vida y hay otro 30% que no lo logro con el dinero, Sí. tengo que trabajar en los dos aspectos. Por eso, ¿qué te quiero decir con esto? El taekwondo como herramienta de construcción social, ese es el término que yo aplico, me tiene que servir al practicante, tanto al joven. En los niños no, porque los niños aprenden taekwondo jugando. Uno le va transmitiendo disciplina, le va transmitiendo determinados códigos, pero a partir del juego. Sí. Porque es así, porque es chico todavía. Pero a partir de los juveniles, en taekwondo no existe la adolescencia. ¿Qué es adolescencia? La palabra lo dice, adolecer. Le falta algo. ¿Qué le falta? Si hasta ahora va a votar también, aparece. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? No es lo que decimos yo, sino lo que dicen los grandes maestros. La adolescencia es otra construcción de una realidad, que es una construcción social. Porque si yo le doy responsabilidades al de 15, 16, 17, responsabilidades, y les enseño los objetivos y para qué son, él las va a cumplir y con creces. Yo siempre doy un ejemplo. Nosotros tenemos un héroe en Argentina, que a los 16 años Napoleón le dio tropa a mando. El general San Martín. A los 16 años Napoleón le dio tropa a mando. No era adolescente a los 16. Claro. Sin embargo, Napoleón le dio soldados a su cargo. Entonces, estas cosas es importante también que eso no quiere decir que no van a vivir la hermosa edad de los 15, 16, 17, 18 años, 19 años, pero no le digamos que adolece. No, porque no adolece de nada, hasta hijos pueden engendrar. No adolece de nada. Lo que sí es importante, que desde nuestra cultura moral pongamos los parámetros para que ese juvenil se desarrolle en ese sentido. Y fíjense en que si eso sería así, ¿cuánto tiempo ganan? ¿Cuánto tiempo gana ese chico de 16, 17, 18 años que empieza a entender y a ver la vida de esta manera con ciertas responsabilidades?
Pero ¿cuánto tiempo no solo gana él? La sociedad, el ser humano en sí. Yo recién te decía fuera de cámara, la expectativa de vida cambió porque el mundo y la evolución del universo cambió. Y las mujeres son las que más saben de esto, desde lo inconsciente también, porque las mujeres están relacionadas con los ciclos de la luna. Y en esto son cosas que, creer o reventar, el universo sigue su evolución. Los seres humanos somos criaturas que formamos parte de este universo, que tenemos que aprender a cabalgar la evolución de los tiempos. No, nos queremos quedar detenidos en cosas que ya son permitidas, que no van de esa manera, porque todo evolucionó. Fíjense con la pandemia, llegó la virtualidad para quedarse, pero la virtualidad ya existía antes. Las grandes empresas o las multinacionales siempre usaban las reuniones virtuales. Sí. Hoy llegaron para quedarse. Esto que estamos haciendo aquí tampoco era impensado hace un tiempo, no se podía pensar en un tiempo atrás. Esa evolución, prepararnos para cabalgar esa evolución, implica en ir en consonancia con el universo, porque si no, quedo afuera del sistema. Por eso es que desde el taekwondo, nosotros lo que transmitimos a los practicantes es que el taekwondo como filosofía de vida, el taekwondo como arte marcial, filosofía de vida, bien, que me tiene que enseñar a comer, que me tiene que enseñar a descansar, que me tiene que enseñar a amar, que me tiene que enseñar a trabajar, a reír, a llorar, porque los únicos elementos que pueden manejar las emociones, esto es que te estoy diciendo: llorar, escribir, cocinar, te vas a reír, estar en contacto con la naturaleza, cantar, bailar, hacer deporte o actividad física. Esos elementos son los que me hacen descargar las emociones. Bien. No hay otros. Y con respecto al taekwondo y con el tema meditación, ¿qué es lo que nos podría contar de eso? ¿Cómo también la utilizan mucho la meditación, lo que es en el taekwondo? La meditación es una de las herramientas para descargar las emociones. El proceso de meditación es un proceso biológico natural. Todos los que estamos aquí, todos en algún momento del día o de la vida meditamos. En algún momento. Yo te hago una pregunta: ¿vos nunca te quedaste mirando quizás la luz de una vela, sí, o una fogata, mirándola nada más, sin pensar en nada? Bueno, eso es un acto de meditación natural. Los seres humanos tenemos el proceso de meditación como algo biológico natural. Lo que pasa es que muchas veces confundimos meditación con religión. No. La meditación, los ejercicios de meditación, son ejercicios que, como nosotros normalmente somos seres que constantemente pensamos, la meditación es meter cuñas en nuestra mente para evitar esos pensamientos. ¿Con quién yo hago meditación? Un colega, Gran Master John Waymin, que no vive aquí, lógicamente, por el nombre digo, ¿no? Sí. ¿Por qué antes de comer meditan? ¿Qué es meditar? Meditar no es tampoco poner la mente en blanco, tampoco es poner la mente que piensa que no piensa. Los ejercicios que se hacen de meditación son para meter cuñas en la mente, porque nuestro hemisferio, nosotros tenemos dos, ¿sabes? En el cerebro. Sí. Tenemos el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el de las ciencias exactas, que es el que predomina en todo lo que hacemos. Es el que cuenta 1, 2, 3, es el que ya está, es el que mira las distancias. Es decir, ese hemisferio es el que más trabaja. Pero el derecho, el de la creatividad, el de las artes, el del pensamiento mesurado, que es el derecho, el izquierdo casi no le da lugar. Entonces tenemos que meter una cuña, engañar al izquierdo para hacer que el derecho entre en ese estado. Por eso es que hay ejercicios de contar el número cuando inhalo, el número cuando exhalo,
o de contar la respiración cuadrada que se llama, que cuento hasta 4 cuando inhalo, cuento hasta 4 retengo, cuento hasta 4 cuando exhalo, cuento hasta 4 cuando inhalo. Es decir, hay diferentes ejercicios, pero son más que nada ejercicios para engañar al cerebro para que entre en un estado de no pensamiento intenso. Por eso hay un dicho, conmigo te vas a llenar de dichos, pero que hacen al entendimiento. En tu mente tienes que tener la puerta del frente y de la de atrás siempre abierta, para que cuando entren los pensamientos pasen derecho. Y no se te ocurra invitarle un té a alguno de ellos. ¿Quedó claro el concepto? Las puertas abiertas, sí. Para que los pensamientos no queden en uno, porque cuando uno empieza con los pensamientos, Sí. empieza a pensar normalmente en el pasado y en el futuro. Y se Si yo olvida. pienso en el pasado, me pongo melancólico, me pongo triste, porque siempre pasa eso, Claro. me deprimo. Y si pienso en el futuro, ¿qué es lo que tengo? Ansiedad. Ansiedad, obvio. Es decir, lo importante es estar aquí y ahora. Entonces, mi pensamiento, porque en definitiva somos lo que pensamos. Exactamente. Por eso también hay un dicho que dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos serán palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras serán acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones serán hábitos. Cuida tus hábitos, porque tus hábitos serán tu destino. Y en ese sentido, hay que tener muy en claro que la mayoría de nosotros estamos manejados más que por los hábitos que por la voluntad. Hay veces que vos resuelves decir, no, a partir de ahora voy a tomar agua. Sí. Eso vos resolviste por voluntad. Pero el hábito tuyo es tomar agua, pero con algún jugo, porque el agua no la puedes tomar sola. Y ahí cambia todo. Ese es el hábito. Ese era- Y normalmente estamos manejados por los hábitos. Hábitos que fueron transmitidos desde que éramos chicos. Que nuestros padres, nuestros abuelos nos trataron de transmitir lo que mejor les parecía a ellos. Pero es nuestro grado de conciencia y es un derecho divino el superarte y el desarrollarte en crecimiento. Por eso es que, para eso que se necesita, conciencia, aquí y ahora, poder de observación y definición propia. El tercer ojo es la conciencia. Además que bueno, que el hipotálamo, pero el tercer ojo es la conciencia. Gandhi decía, la vida es como un espejo. Si al espejo le sonríe, el espejo te devuelve una sonrisa. La vida es un espejo. Depende de la actitud que yo le ponga a la vida me va a contestar esa actitud en mi destino. Bien. Por eso, estas cosas que podemos estar horas hablando, todo esto para nosotros es taekwondo, pero taekwondo con mayúscula, no taekwondo. Tai, pierna, kwon, mano, do, camino, sendero que se persigue en la vida. Taekwondo. Taekwondo. Eso es hablar con mayúscula. La mayoría, cuando es joven, hace taekwondo nada más. Puño, pierna, nada más. No le interesa el do, el camino, el sendero, que tiene que ver con esta filosofía de la cual estamos hablando. Ahí, claro, qué bueno que lo cuente usted, porque justamente creo que muchos sabrán desconocer prácticamente, y no sé si muchos se habrán sentado a charlar de la manera que usted nos cuenta ahora acerca de lo que significa también el taekwondo, que no significa simplemente defenderse o movimientos con manos y pies. Es más profundo, pero sus hijos, tiene hijos, ¿verdad? Sí. ¿Practican también? ¿Son taekwondistas como usted? ¿Le ha podido transmitir? Sí, los 4 practican. Los 4. Uno de ellos maestro, séptimo dan, de los varones hablo, el varón segundo y sexto dan, otra es cuarto dan y otra tercer dan, la mayor es tercer dan, que empezó después de los demás por su carrera universitaria en Córdoba. Claro. Pero ahí viene otro tema. Vos no tienes que mentir, dice el papá. Y golpean la puerta y anda a decirle que no estoy. Claro. Es decir, el ejemplo es lo que arrastra.
Yo a mis hijos no les exigí ni les dije que tenían que practicar taekwondo. Lo han hecho porque lo han visto. Fueron mamando eso, fueron viendo, pero también fueron viendo mi relación o cómo era lo que yo decía y hacía. Yo no decía, no fumes, que te hace malo, que yo estoy fumando. ¿De qué sirve? Y los niños todo eso observan. Sí, totalmente. Observan, porque por ahí el papá y la mamá dicen, no seas así, no tienes que ser violento, no tienes que gritar, no uses ese vocabulario. Pero el padre y la madre por ahí usan ese mal vocabulario. Exactamente. De palabras que hoy por hoy están muy trilladas, ¿no? Pe, pa, pum, pa, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y después quieren que el hijo no las diga. Entonces, esto es lo que yo considero que quizás haya aprendido en mis hijos de seguir practicando. Porque quizás no se vieron defraudados en el ser y el parecer, que van de la mano, no solo por mí, sino también por mi difunta esposa. Porque en definitiva, yo creo que el ejemplo en vida es eso, no es de uno solo. Para eso se llama el término pareja, Claro. ¿no? Es decir, todos son conceptos que se van entrelazando. Yo siempre digo, desde la química, es la primera atracción del hombre y la mujer. Desde la química, ¿no? La apariencia, después el contenido intelectual de uno y del otro. Pero si deciden transitar juntos en la vida, ya no alcanza la química. Ahí tiene que aparecer la alquimia. ¿Sabe qué es la alquimia, no? La química, me quedo con eso, con usted, el tema de sus hijos, del ejemplo. Me había quedado colgado porque usted habla del ejemplo de sus hijos, ¿verdad? Nunca usted le ha inculcado a sus hijos a obligarlos a hacer lo que siga su camino. Por eso es importante el ejemplo, y ahí recuerdo lo que usted hablaba recién al principio de la charla, de cómo saber lo que es el taekwondo. Entonces, no es obligar a una persona a hacer lo que no quiere hacer, simplemente el ejemplo lo es todo. Es que, a ver, quizás, lógicamente, genéticamente, tendrán una carga genética Sí. que Como que tienen que seguir algo. sentían bien haciendo el gesto del taekwondo, pero que yo les haya inculcado, obligado a poner el dobo Sí. y practicar, No. con decirle más, la mayor terminó la universidad como escribana y demás, y recién empezó, creo que era De cinturón grande. verde cuando se fue, recién después siguió cuando era profesional. ¿Cómo ha sido el taekwondo en tema en la pandemia? En la cuarentena, cuando comenzó todo, ¿cómo Genial. Hermoso, ¿no? Para mí el taekwondo, a ver, hoy por hoy, pero no solo aquí, yo estoy hablando con discípulos que tengo en Tierra del Fuego, en Sí. Mendoza, en Buenos Aires, que son alumnos directos míos, que están radicados allá. Y en todos lados, después cuando se abrió la cuarentena, se entró a otra fase ya Sí. donde se permitía, se poblaron los dochan, les llamamos nosotros, los gimnasios de niños. ¿Cuál es la respuesta? Esos padres vieron durante la cuarentena que para los chicos, para sus hijos que no practicaban taekwondo, la cuarentena fue dura y de sufrimiento, mientras que para su compañero o amigo de barrio que hacía taekwondo, Sí. el chico la pasaba mejor. ¿Por qué? Porque nosotros desde el minuto cero de la cuarentena, inmediatamente mutamos las clases todo a Zoom, todo por vía virtual. Entonces mantuvimos todo el alumnado activo, pero no solo con entrenamiento técnico físico, sino también con reuniones y charlas filosóficas y demás, en donde llegó a aprenderse la familia de esos chicos que tenían tiempo, Claro. gracias al San Virus. ¿Por qué? Porque el virus, para mí, lejos de ser lo que todos dicen, es una gran oportunidad que se nos está dando a los seres humanos, de haber podido tener un freno en la vida, un parate, Y ver. para reflexionar. Los que no quieren reflexionar o darse cuenta, y bueno, son los que dicen que tienen hasta problemas conyugales, porque no se aguantan con la mujer y el marido estar 4 meses juntos. Porque antes únicamente se veían durante la noche cuando venían del trabajo. Estas cosas pasaban en Buenos Aires, contadas por los propios actores de la situación. Entonces, esta situación de pandemia, este freno que se le puso al tránsito de la humanidad, si no la sabemos ver como una oportunidad, hemos perdido una gran oportunidad. Totalmente, coincido. Porque el día que esto pase, ¿qué va a pasar?
porque los virus van, vienen, va a pasar. Lo importante es qué nos deja, qué valor agregado nos deja. Porque, y si no, no hemos aprendido nada y vamos a caer de vuelta en lo mismo. Pero no solo por el virus, por muchas otras cosas. Por no saber aprovechar. Por eso es que el taekwondo, en esta instancia, para mí fue genial. De la manera en que esto generó en el alumnado. Mira, hemos tenido campeonato argentino, virtual. Hemos hecho el centroamericano, que como presidente del Concilio Panamericano de Taekwondo, coordinamos una competencia de toda América, todo virtual, sí. En forma, porque no se hace combate, en forma virtual. Claro. Pero la gente estuvo motivada de mantenerse activa, al menos a través de la virtualidad. No todas las disciplinas pudieron hacer eso. No, totalmente. Pero el taekwondo, ¿por qué lo pudo hacer? Porque el taekwondo en su génesis, en su contenido técnico, nos permite trabajar solos. El general Choi, estando en cautiverio de los japoneses, así crea el taekwondo. Desde su celda de detención, veía a los soldados japoneses cómo practicaban karate-do. Y él con otros camaradas empieza a diseñar técnicas para vencer ese estilo, para liberar a su país, a Corea. Ese es la génesis. Entonces, entrenamiento solo en cautiverio, enjaulado, en un calabozo de detención. Por eso es que el taekwondo, su contenido técnico, nosotros no tenemos problema en entrenar solo al frente de una cámara, en movernos y que el chico en su casa se mueve. Lo mismo sigue la actividad. ¿Qué hace falta para eso? Motivación y pasión. Motivación y pasión por lo que hago. Por eso es que muchos, si no van al gimnasio y no se sienten motivados por los demás, no, yo solo no, yo necesito. ¿A cuántos le pasa eso? Sí. A bailar la zumba y demás, está bien, pero también puedo bailar la zumba solo, pero si tengo motivación y pasión, si no, no me pasa nada. ¿Y de cuándo pasa eso? Si el alumno está motivado, si siente esa pasión, ese amor por lo que hace, por cada movimiento que hace que sus endorfinas los hagan sentir feliz, pero listo, lo puede hacer solo. Con respecto al taekwondo y a la pandemia, lamentablemente se tiene que suspender el mundial y pasa para lo que es la participación internacional para el año que viene recién. Porque este año la agenda está bastante apretada y también contarnos cómo... No, si lo hacemos para este año fracasamos. Sí, no hay forma. Pero se ha llegado a hacer una votación, ¿verdad? Eso también para que la gente sepa cómo usted ha podido decir, bueno, sí, se va a hacer ahí, la va a hacer aquí en Santiago, ¿dónde se le va a realizar? Si es que ya hay un lugar. La elección de la plaza para la Copa del Mundo. Y el lugar ya está definido también, si también nos podría contar eso. Me estás llevando a recordar muchas cosas que me dan un sabor agridulce. Ah, ¿sí? Y sí, porque se trabajó tanto para preparar todo para la Copa del Mundo, si era en octubre del año pasado. Teníamos a nivel gobierno, todas las reuniones, es decir, todo lo que había, teníamos todo diagramado, hasta con una inversión, se gastó un dinero importante en todos los equipos de trabajo. La Copa del Mundo va a traer 4.000 competidores. Y 4.000 competidores, multiplíquenlo por 3 más o menos, entre acompañantes, coach y demás, son 12.000 personas. Era un impacto económico y demás para Santiago fenomenal. Se llegó a que lo íbamos a hacer en el nodo tecnológico, ya habíamos visto para el alquiler de todas las tribunas, para cumplir con las exigencias, porque se iba a manejar 20 áreas de competencia en forma simultánea. Todas esas áreas con sistemas electrónicos que los hemos contratado, se pagó la seña y todo a República Checa. Aquí hubo toda una inversión que quedó en stand-by. Lógicamente es inversión. ¿Por qué? Porque ITF nos respetó la plaza. La pasamos al 2022, a la fecha. Significa que el 2022, esperemos que el virus ya no esté entre nosotros, al menos manejado con la vacuna. Fíjense en ustedes que los Juegos de Tokio es ahora en julio y sin embargo también están ahí porque no es fácil resolverlo. Por eso que está muy bueno que nosotros hayamos ido al 2022. Tampoco tenemos garantía de nada, pero bueno, lo que es el know-how de trabajo, la base está hecha, hubo un trabajo conjunto para lograr esa plaza. La verdad que
la gente de turismo de Santiago generó, yo eso siempre lo dije, generaron un video extraordinario, porque yo hice la presentación en el congreso que se hizo en Bulgaria, sí, en el año 2019, se hizo en Bulgaria el congreso donde se decidía dónde iba a ser la Copa del Mundo. Sí, eran tres postulantes, Argentina, República Checa y Bielorrusia. Y la verdad que la presentación nuestra, más allá de la confianza que pueda tener la Federación Internacional de Taekwondo hacia nuestro trabajo, también tuvo mucho que ver la presentación que preparó el gobierno de la provincia. El video fue excepcional, con imágenes del Juego Panamericano que hicimos en Termas de Río Hondo, y la verdad que yo ya cuando se terminó de exponer el video y yo hice la exposición hablada de todo lo que iba a ser la Copa del Mundo, o qué es lo que ofrecíamos en Santiago para la Copa del Mundo, la verdad que entre los 120 países presentes fue un aplauso cerrado. Yo creo, ahí yo ya me di cuenta de que creía que la votación la ganábamos. Y fue así, ganamos por 80 votos a favor, contra creo que 20 o 30 a Belarus y los otros a República Checa. Se ganó en forma abrumadora la plaza. Sí. Y bueno, uno vive eso allá en Europa y viene aquí y empezamos a trabajar duro para que esto sea una realidad, y bueno, ya apareció el tema del virus, que vuelvo otra vez, por algo será que pasó. Por algo. ¿Me entiende? Entonces quizás cuando nos toman el 2022 o cuando tenga que ser, nos va a encontrar con otro grado de maduración como directivo para poder quizás dar aún mayor excelencia a lo que pretendemos hacer. Bien, entonces queda para el año que viene. 2022, esa es la fecha que ya está. Además eso se comunicó el año pasado ya. ¿Queda el mismo mes? ¿Octubre? Octubre. Pero vamos a ver, es decir, todo va... Reitero, nosotros tenemos el Mundial. Yo tuve una reunión por Zoom con todos los líderes de NGB de 23 países de América, el 30 fue. Sí. Porque tenemos dos cosas para enfrentar este año y todavía no está resuelto. Campeonato mundial, que se hace el mundial, lo de Santiago, lo que le toca a Santiago es la Copa del Mundo. Claro. El campeonato mundial son de cinturones negros y le toca a China en agosto, ahora. No falta nada. Y también, claro. Y está en duda, lo mismo que los Juegos Panamericanos en Honduras. Es decir, estuvimos hablando con gente del gobierno de Honduras y Honduras todavía ni vacuna compró. Entonces son todas cosas que uno no puede llevar a los chicos, los atletas, con ciertos riesgos. Entonces, bueno, son cosas que las tenemos que resolver en la medida de que avance la situación y cómo se presenta. Por eso sí, en el 2022 es la fecha, octubre. Pero veremos qué dice el San Virus. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que nos ha dejado, aparte de frases, nos ha dejado mucho aprendizaje la forma en que usted nos cuenta, pero bueno, para que usted pueda también cerrar esto y dar un mensaje, el que usted quiera, quizás sobre la pandemia, quizás sobre el taekwondo, así como ha venido charlando todo este tiempo, un mensaje para la gente. Bueno, la gente, yo creo que repetir lo que dije durante mi alocución contigo. Tratemos de caminar por el medio en la vida. Es decir, ni tan malo ni tan bueno. Es decir, entendamos que esta situación que vivimos por algo se generó. Ni busquemos culpables, si el virus no lo hicieron los chinos. No, si no era por China iba a venir por otro lado. Hoy la humanidad transita otros tiempos. Hubo otras epidemias, otras pandemias que llevaron mucha gente, pero hoy por hoy el mundo y el ser humano está en otra instancia de entendimiento. Yo creo que todo lo que genera el conocimiento a través de estos bichitos, de internet y de todos los medios, lo tenemos que saber utilizar. Quizás muchos todavía no lo hemos aprendido a utilizar. Es decir, no hemos aprendido a usar las redes sociales quizás. Son muy importantes porque hoy tenemos el acceso al conocimiento. Si usted quiere saber de algo,
accede a internet y se puede enterar de lo bueno, lo malo y lo feo, de todo del mismo tema. Entonces también hay que tener y educar a nuestros niños, y ahí sí es importante la educación inteligente. Busquemos la educación con inteligencia, no la educación simplemente del 1 más 1, 2. No, tenemos que tratar de buscar que el desarrollo de nuestra inteligencia emocional sea positivo. La inteligencia emocional está comprobado hoy a nivel de claustros académicos que se la puede modificar y ya no es genética la cosa. Hay muchas veces que antes decíamos, y esto se lo digo a todos, antes decimos, no, yo soy así porque mi mamá y mi papá es así. No. Hay cosas que podemos mejorar si tenemos conciencia y buscamos a partir de la inteligencia mejorar la inteligencia emocional. Eso se elabora, eso se trabaja. Yo le puedo dar muchos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta de inteligencias emocionales distintas, ¿no? Y lo digo públicamente, como lo dije el otro día en Buenos Aires. Un Cristiano Ronaldo y un Lionel Messi. Inteligencia emocional es distinta. Usted me dice, no, es el carácter de uno, el carácter de otro. Inteligencias emocionales distintas. Nos guste o no nos guste, Maradona tenía una inteligencia emocional determinada. Más allá de su conducta, eso no se pone en juego. Sino la inteligencia emocional en el momento de la resolución del hecho concreto deportivo. Entonces, estas cosas, y lo digo así en ese nivel del fútbol, que es lo popular, que es lo que me pueden entender todos, a nivel empresarial, a nivel catedrático, en todo momento es importante lograr el desarrollo positivo de la inteligencia emocional. Y lo bueno de todo esto es que hay métodos para poder desarrollarla. Antes no se sabía. Miren, antes se medía la capacidad o el posible éxito de un chico a partir del coeficiente intelectual. Nada más. En Harvard medían, de acuerdo al coeficiente intelectual, este puede tener éxito, este no en la vida. Eso ya quedó totalmente fuera de consideración. Porque muchos que tenían un coeficiente intelectual alto no lograron el éxito de aquel que no daba el coeficiente intelectual. ¿A dónde estaba la diferencia? En la inteligencia emocional de este y de este, para resolver la situación de la vida cotidiana. Por eso es cuando hablo de la educación inteligente. Es decir, esa educación de que a los niños, y aquí no solo le cargo la responsabilidad a los educadores, es decir, a los maestros, los profesores. Yo creo que pasa por todos, por papá y mamá también, de que no perdamos la pasión por aprender, no perdamos la humildad por abrir nuestra mente como esponja para todos los días adquirir conocimiento, porque ese conocimiento, más la experiencia que podamos transitar en la vida, quizás nos llegue a dar sabiduría, quizás no, pero de todos es la responsabilidad, no solo de los educadores. Por eso es de que en este tema, yo lo que les transmito a todos es que no lo vean al virus como solamente las cosas malas, véanlo como una gran oportunidad, pero para eso tengo que abrir la mente y el corazón para poder entenderlo, porque si no habré perdido el tiempo. Y esto pasará, y esto será una anécdota más en la historia de la humanidad, pero lo que sí es importante, no se olviden de la pregunta si la cebra es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. Preguntémonos si somos felices con momentos de tristeza o tristes con momentos de felicidad. Gracias.